Bueno, ¿de dónde somos? ¿Cómo se armó el cosmos? ¿Cuáles son los agujeros negros que hay alrededor nuestro? ¿Cuál es la distancia que hay entre nosotros y las estrellas? ¿De qué estamos formados? Y 1000 preguntas más han logrado convocar, no solo en Buenos Aires, sino en todo el mundo, un montón de fans, mega fans, ultra fans que tiene el científico, el físico, que es doctor en física, Javier Santaolalla, que ha venido hasta Border Periodismo. Muchas gracias, Javier. Un placer. Y que hoy vamos a tener para una charla muy interesante. Vino a Buenos Aires Javier Santaolalla para presentar su nuevo libro, que es ¿Qué haces tú? ¿Qué hace un bosón? ¿Qué hace un bosón como tú? En un Big Bang como este. En un Big Bang como este. Y el bosón hace alusión al bosón de Higgs, que es la mega investigación que fue en el 2012, ha sido un hito dentro de la ciencia. Corregime, yo estuve estudiándote todo, pero no tengo un carajo, no entiendo nada de física, me llevé física todos los años, pero estuve estudiando. Vamos a cambiar eso poco a poco. Bueno, me estuvo interesando mucho, por eso realmente me pareció llamarte, y aparte porque pensé que me ibas a decir que no, porque tenía como 10 millones de seguidores entre todas las redes, entonces que bueno, yo igual me tiro el lance, pero estás aquí, por eso te lo agradezco, porque sé que tenés un montón de compromisos, ahora mismo tenés que dar una charla, pero digo, en ese bosón de Higgs que se descubrió, que es una materia fundamental, elemento fundamental. Una partícula. Partícula fundamental, que es que no está conformada por otras partículas. Fue descubierto en el 2012 y fue un hito en la historia de la ciencia, y así es que tu nombre va a pasar a la historia de la ciencia. ¿Está bien? ¿Me entendí bien? Sí. La última parte es un poquito más delicada, pero sí, efectivamente es una partícula muy importante para comprender cómo funciona el cosmos. Es una partícula fundamental que no está compuesta de ninguna otra. Mi participación fue una participación como la de tantas personas. Sí. El experimento lo conformaban unas 4.000 personas. Entonces no creo que yo pase a la historia de la ciencia. Creo que sí he formado parte de un capítulo histórico de la ciencia. Y por tanto, bueno, para mí es un gran orgullo, pero es cierto que estos experimentos cada vez más están conformados por miles de personas y la mayor parte de nosotros somos desechables, en el sentido de que si no estás tú, está otro. Sí. Entonces, lo importante es el colectivo. A mí lo que me interesó, no solo el resultado, sino cómo vos llegaste a ese grupo de 4.000 personas. Claro. Eras un triste ingeniero aburrido. ¿Ya vivías en Canarias o no? Sí. No, pero lo digo porque que convoquen tus redes con contenido tan físico, tan difícil de explicar. Tan triste no puedo ser, ¿no? Claro, es como muy tristonia la historia, pero que tenga tanto éxito entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos, tiene que ver también con un sparkling que tuviste vos en un momento de tu vida, como nos pasa a algunos, como les pasa a algunos, y como no les pasa a un montón de otros, que es a quienes yo les quiero hablar, que vos le hables en este momento, que también tal vez están tratando de decir, vos, ¿qué carrera hago? Bueno, hago esta, pero que dicen, bueno, no busco porque no sabemos qué va a ser del futuro, porque no sabemos qué es lo que hay que estudiar para tener trabajo cuando seamos grandes, y hay como una especie de anomia entre los jóvenes, pero contigo se ha generado una especie de pasión por la física, pero que se inició con una pasión tuya por la física, cuando eras un triste ingeniero. Yo digo eso, me meto. Está bien. Pero te escuché, me dio esa sensación. Y encontraste en un libro algo que te despertó, bueno, esto es lo que quiero ser. Sí. Acá quiero ir. ¿Qué fue ese momento? ¿Cómo fue ese momento? ¿Y qué es lo que te despertó? Pues ciertamente yo era una persona que tenía mucha curiosidad, siempre me considero una persona curiosa, pero a cierta edad, pues en torno a los 18, 19, sin haber encontrado todavía mi pasión, mi vocación y en qué quería yo convertirme. Y fue por esas que me dio por leer un libro de física. Para mí la física, no sé, yo creo que en esa época ni sabía lo que era la física. ¿Tus padres tienen algo que ver con la física? No, mis dos padres ni siquiera hicieron las secundarias. Toda mi familia es de un pueblito de Burgos, de la gente de campo que no tienen estudios. Mi madre empezó a trabajar con 13 años cosiendo y mi padre entró en un banco con 16. Entonces no viene por ahí mi pasión por la física, viene por la curiosidad. Y decía que en torno a los 19 años yo ni sabía lo que era la física, porque yo lo asociaba a lo que me enseñaban en clase, que por desgracia, yo no sé cómo fue tu educación, pero la mía no entendía nada. La mía dejó mucho que desear. Yo lo que pensaba es, ¿para qué me enseñan esto? No sé para qué me sirve. Claro, va a parar un poquito lo que me pasaba a mí, a tantas personas. Nos enseñaban física, pero no entendíamos qué magnitud ni qué dimensión tenía, y eso lo descubrí con ese libro. Abrí un libro y de repente me encontré
con un aspecto muy diferente de lo que es la investigación física, pero algo muy en particular, y es que la física, para mí hasta ese momento, era resolver esos ejercicios tan complejos que tienen un perfil muy ingeniería. La física que se da en el colegio es muy ingeniería. Cuando de repente empiezas a ver cómo es la física de verdad, te das cuenta de que ya no trata tanto de encontrar un entorno donde resolver ecuaciones para crear cosas, sino para mirar al cielo y hacerse preguntas. Eso de mirar a las estrellas e intentar buscar en ellas nuestros orígenes, me parece que es muy acertado, porque, y eso viene mucho en la mentalidad del físico, porque al final, como todos tenemos un lado espiritual, somos seres espirituales, y la física es uno de esos puentes que conecta la vida humana cotidiana con esa vida espiritual de qué hacemos en este lugar y cuál es el sentido de la vida. Claro, al final todo un poco se motoriza encontrándole un sentido a la vida, ¿no? Encontrándole un significado. Y en ese significado es que vos te podías responder cuantas de esas preguntas muchas de esas preguntas que te hacías con la física, ¿no? Y esas preguntas que te hacías, o esas preguntas que se pueden responder con la física, ¿cuáles son las que a vos más te rompieron la cabeza o que te siguen rompiendo la cabeza? A mí lo que me enamoró cuando empecé a leer sobre física fue aprender sobre la composición última de la materia, y que estamos hechos de ladrillitos muy chiquititos que conforman todo. Entonces, entender que somos como piecitas de Lego que se van juntando para crear la materia, y el origen de los elementos, los átomos, para mí fue una cosa espectacular, porque ya estoy entendiendo quién soy y de qué estoy hecho. En general, la física tiene esa peculiaridad tan bonita que, respondiendo a cuestiones sobre el mundo material, llegas a entender muchas cosas sobre como tu ser espiritual o tu humanidad. Claro, porque eso de que ¿es cierto que nosotros estamos hechos de los mismos materiales que las estrellas? No solo es cierto, sino que va más allá. Nuestros elementos se forjaron en una estrella, o sea, somos hijos de una estrella. Sí, literal. Realmente el universo, cuando nació, solo dio lugar, la tabla periódica es la herramienta básica de un químico que nos dice cuáles son esos ladrillitos que juntamos para crear la materia. Pero cuando nació el universo, de todos esos ladrillos, solo existían 2. En la tabla periódica tiene 119 elementos, solo existían 2 cuando nació el universo, el hidrógeno y el helio. ¿Y dónde surge el resto? Pues cuando empezaron los físicos a entender la evolución de la materia en el universo, pusieron los ojos en las estrellas. Las estrellas no solamente son máquinas de generar brillo y energía, sino que son auténticas cazuelas de cocinar elementos. Y esa cocina de elementos lo que hace es diversificar la materia y crear átomos más complejos. Básicamente, una estrella funciona como una fábrica que toma, como si fuera el Minecraft, ¿no? Toma maderas como entrada, las junta y crea un mueble. Entonces, dentro de la fábrica de la estrella entra hidrógeno y sale calcio, sale hierro, sale oro, salen muchos elementos diferentes. Y entre todos esos elementos que crean las estrellas están todos esos otros planetas, además de los planetas que conocemos. ¿O me fui para afuera del cielo? No, tiene mucho que ver, porque al final estrellas y planetas son hermanos. Ajá. Realmente lo que ocurre es que esa primera estrella, veamos la primera estrella. La primera estrella solo tenía hidrógeno y helio, porque era el único elemento que existía en el universo. La estrella, debido a procesos nucleares, fue cocinando el hidrógeno y el helio y fue creando carbono, oxígeno, nitrógeno. Y llegó un momento que la estrella ya no podía más, con todo lo que estaba creando, la energía era tan intensa que estalló. Eso es el Big Bang. No, el Big Bang es previo. El Big Bang es cuando nacen todos los elementos. Es el nacimiento propio del universo. Y esto que me estás diciendo es... Vamos a ponerlo ya a nivel temporal. El universo nace aquí, como un punto de infinito de energía concentrada en muy poco espacio. El universo y empieza a expandirse. Y al expandirse esta materia se disgrega. Sí. Pero la gravedad es una fuerza que tiende a acumular, a generar grumos. Entonces esta materia disgregada empieza poco a poco a coalescer, a generar núcleos gravitatorios. Y estos núcleos gravitatorios van a ser las galaxias del futuro. Y dentro de estos núcleos gravitatorios se van a crear, arremolinándose nubes de hidrógeno y de helio que poco a poco van a ir teniendo una mayor cohesión hasta que de repente generan tanta presión y temperatura que esta nube de hidrógeno ¡pum!, brilla. Esa crea una estrella. Entonces una estrella no es más que una acumulación debido a la gravedad de material suelto,
debido al propio nacimiento del universo. Cuando la estrella nace, empieza a brillar, empiezan a generarse estos elementos que te digo yo. Se genera el oxígeno, se genera el carbono, el nitrógeno, y al momento que la estrella no puede más y ¡pum!, estalla. Eso se llama supernova. Al momento que una estrella estalla se llama nova, supernova. Ese estallido lo que hace es distribuir elementos, como de repente como esas... generar otro tipo de producto. O sea, generando otros planetas también, ¿o no? Sí, más que eso lo está diseminando. Es como diseminando esas energía. especies que lanzan sus semillas para que lleguen a otro lado. Las supernovas han sido los mecanismos que han distribuido los componentes básicos de la creación de la materia por el universo. Entonces, la supernova estalla, se generan materiales que poco a poco se vuelven a remolinar y ahora nacen estrellas de segunda generación. Es decir, ya son estrellas que ya contienen elementos más elevados. Dentro de estas estrellas de segunda o tercera generación puede haber planetas a su alrededor que lleven parte de estos elementos. Y esto bueno, una de las cosas que escuchándote a vos entendí que yo no sabía es que hay un montón de sistemas. O sea, no es que está nuestro universo, hay un montón de universos. Yendo a escala, está la Tierra. Sí. La Tierra pertenece al sistema solar, sí, que es una estrella con sus planetas. Luego están las galaxias, que es la acumulación de muchos sistemas solares en torno a un núcleo que se llama galaxia, y luego la acumulación de muchas galaxias forman cúmulos, supercúmulos, y luego el universo. El universo engloba a todo. Entonces no hay muchos universos, hay un universo. Hay muchas galaxias. Hay muchas galaxias dentro del universo. Y entre esos pequeños planetas, a donde también te escuché que se estaba investigando si había vida, sí, como la pequeña Europa, sí, eso es un desprendimiento de materias de estas supernovas que ha quedado en la galaxia, en el sistema solar. Exacto. Es uno de los planetas chicos que están alrededor de los 8 planetas del sistema. Sí, básicamente, si se fijan, una cosa muy curiosa del sistema solar es que todos los planetas giran en el mismo plano, están todos muy ordenados. Y cuando uno se pone a pensar, ¿qué casualidad que todos estén en el mismo plano? No, porque todo viene de la misma nube. Es una nube que empieza a girar, y dentro de esas nubes se va disgregando y se van generando planetas. Entonces, cada planeta está asociado a su estrella debido a que comparten, de cierta manera, materia. Esa materia original. Y también, otra cosa que me llamó la atención es esto de que, al fin y al cabo, no es tan loco pensar que podría existir una máquina del tiempo. Y no sé, te escuché decir eso y después vi el dibujo que hiciste que unía a los dos en pequeños orificios, ¿cómo se llaman? Agujeros de gusano, dices. Agujeros de gusano. Y entonces al final todo lo que dicen los dibujitos o sea, no es tan loco lo de la máquina del tiempo, lo del volver al futuro, ¿o sí? Que todo al final es cíclico. Sí. Bueno, voy a intentar poner orden porque son muchas ideas y son todas muy interesantes, pero voy a intentar... ¿Te das cuenta por qué no probaba física, no? No es eso. Lo que quiero decir es que precisamente has soltado muchos temas que mi labor es ordenarlos, porque con la visión de la física uno puede... ¿Y ya hasta dónde puedo llegar? Pues mira qué interesante, porque en efecto, por un lado dice lo del tiempo cíclico. Por un lado está el tiempo universal y luego está la percepción humana del tiempo. Claro. El tiempo universal es como entendemos un físico, que el tiempo está de alguna forma... ¿Relacionado? Sí, está en el tejido del universo, cómo se entreteje con cómo funciona el cosmos. Y ese tiempo es un tiempo universal que funciona de determinada manera. Y luego está el tiempo psicológico, que es como el ser humano percibe este tiempo. En cualquier caso, el tiempo ahora mismo, tal y como está establecido en física, es uno de los grandes misterios. Nadie sabe bien el fundamento del tiempo y por lo tanto hay muchas preguntas que quedan en el aire, como el viaje en el tiempo. Actualmente no se puede viajar en el tiempo. No se ha encontrado ninguna manera que se pueda viajar en el tiempo. Pero existiría una posibilidad física. Es que todos los elementos que puedes ver, por ejemplo, los que yo digo, por ejemplo, un agujero de gusano, una máquina de distorsión por gravedad o 20.000 formas de viaje en el tiempo, son todas hipotéticas. Ok. Entonces, son hipótesis no comprobadas. Nada comprobadas. Y muy lejanas a ser comprobadas. Perfecto. Y que incluyen mucha física muy... poco tangible, poco real. O sea, quiero decir, tienen un fundamento físico y hay muchos físicos que dedican su tiempo a pensar sobre esos problemas, pero hasta ahora están muy lejos de ser una cuestión práctica. Ahora, vos fíjate cómo eso, ahora me contaste contame, vas a estudiar humanidades también. O sea, estoy estudiando, o sea, estudiaste ingeniería, física, te doctoraste en física. Sí.
¿Es física cuántica o es física? Toda la física es cuántica. Toda la física es cuántica, por La mía, eso también te mi escucho. área se llama o física de partículas o física de altas energías. Bien. Y ahora, ¿humanidades? ¿Qué carrera estás estudiando humanidades? Se llama humanidades. Que es letras y filosofía y letras. Sí, incluye un poquito de todo, arte, política, ética, religión. Porque vos fíjate que el paso del tiempo, por ejemplo, atraviesa o es uno de los temas de humanidades y también en la literatura, porque también estaba escuchando cómo en la física se evoca y se nombra en varios manuales de física en varios textos de Borges. Sí. Cómo se alude a... Muy bonito eso, ¿no? Sí. Porque evidentemente la literatura, cuando ya hay una mente tan superior como estamos hablando de Borges, que ya a principios de siglo podía hablar de cosas que finalmente la física sigue estudiando que sucedan, ¿no? Como Funes el Memorioso. Bueno, el tiempo puede repetirse y reciclarse y volverse infinito. Y bueno, escuché que, vos me dirás si es así o no, que había en muchos libros de física hay alusiones a Borges y este científico rojo tucumano, argentino, una vez se lo cruzó, lo escuché a él decirlo, y le preguntó si él sabía a Borges algo de física, y Borges le dijo que no tenía la menor idea de nada de física, que solo sabía una cosa que le había enseñado el padre, que ahora no me acuerdo de poner, como si te dijese, no sé, una cosa sencilla, no sé, como inflar una goma, una cosa sencilla, sí. Pero que no sabía nada de física, ¿no? Pero como al final es como si hubiese una mente universal en la que se juntan las ciencias, en un punto. Sí. Porque como una persona que escribe y lee y no tiene formación de física, termina acabando en las mismas preguntas que se hace la física. Aquí hay muchas cosas muy interesantes que has dicho y concuerdo con que las artes, la filosofía y las letras, yo por eso estoy estudiando eso, generan intuiciones muy interesantes a la hora de usar esa... reflexión o esa intuición como un elemento de ciencia. Y realmente, si te fijas, ¿qué es el tiempo? Ya lo respondía Aristóteles, ya tenía su propio discurso intentando explicar qué es el tiempo. San Agustín de Hipona, ahora cuando te pones a estudiar el tiempo no puedes no mencionar a San Agustín y sus trabajos acerca de qué es el tiempo. Y poco se ha avanzado con respecto a eso, yendo ya a la materia científica. El tiempo sigue siendo un gran misterio. Cuando yo tengo que definir el tiempo, uso palabras muy cercanas a las que decía San Agustín. San Agustín decía, si me lo preguntan, si no me preguntan, lo sé. Si me preguntan, ya empieza el conflicto, porque es algo que nace desde la intuición. Y me encanta que menciones a Borges, porque hace poco también me estaba leyendo un libro sobre el tiempo y lo mencionaban a él. O sea que sí, se sigue teniendo presente su intuición dentro de la física, pero no es el único. Edgar Allan Poe fue la primera persona en resolver una paradoja científica, que fue la paradoja de Olbers. Incluso fue la primera persona que habló del Big Bang y ciertos... ¿En qué? Tiene un poema, un poema que se llama Eureka. Ajá. Que de hecho fue posiblemente su última obra. Tengo el libro de poemas de Edgar Allan Poe al lado en casa, que mira, bueno, igual tampoco vamos a andar trayendo todos los libros, ¿no? Pero en Eureka se llama. Bueno, y seguimos. Eureka es una obra muy interesante porque él la publicó precisamente justo antes de morir. Para él era su mejor obra, fue recibida como la obra de un demente. Y él se rebeló porque él pensaba que su gran obra estaba a la altura de los trabajos de Newton. Si lo lees, es una obra muy clarividente, donde tiene destellos de intuición súper interesantes, donde usa el lenguaje poético para definir cosas que en el mundo científico nos cuestan tanto, como el término infinito. Y desde luego que no es Borges el único, Poe una excepción o una singularidad, sino que muchas veces, y lo encontramos en la filosofía y en las letras, necesitamos usar lenguaje poético para alcanzar conceptos que quizás las matemáticas no alcanzan. Ahora, vos dijiste miren a las estrellas y yo no te contaba recién fuera de cámara que tengo un niño con autismo y uno de los problemas en el inicio del diagnóstico que presentan los chicos con autismo, una de las señales de alerta es la falta de contacto visual. ¿Sí? Por lo tanto, si vos le decís a un niño con autismo que recién comienza el proceso, mira la luna, es imposible que la mire, y si le señalas la luna te va a mirar el dedo. Entonces yo me puse como uno de los primeros desafíos desde su habitación que mire la luna cuando yo se la señalaba y que mire las estrellas. Bueno, lo logramos, nos tirábamos ahí en el parque, qué sé yo, pero por otro lado, creo que hay una energía ahí, ¿no? Y incluso hablando con otras madres, no solo de chicos dentro del espectro,
cuando la luna se pone de determinada forma, nuestros chicos están también bastante diferentes. Esto no hay un estudio, sé que no hay un estudio científico comprobado sobre eso, pero hay una energía lunar, ¿no? Que llega a los seres humanos, ¿o no? Y no puedo responderte con precisión porque no es mi área de conocimiento. Tengo un libro sobre la luna desde el punto de vista científico y sí estuve leyendo un poquito, investigando. Pero hay un campo más, o sea, hay una energía en la luna que tiene que llegarnos, ¿o no? Desde el punto de vista físico, no, pero desde el punto de vista psicológico, emocional, no se me ocurre por qué no. Quiero decir, al final... O sea, ¿solo como una percepción de cada uno, vos decís? Sí. Desde luego que si uno empieza a usar la ley de la física fundamental, no vas a encontrar nada, porque a generar mareas y demás, pero a una masa pero tan si hay una pequeña, energía que genera una marea... Porque el océano es muy grande, entonces tiene mucha masa y al final... ¿Vos decís que eso no afecta a los seres? Sí afecta a los seres, pero de una forma tan leve que si yo me fuera a ir a los protones y neutrones, no puedo medirlo, es tan pequeño que no tiene ninguna relevancia. O sea que afecta más cuanto más pesada es la materia. Sí, pues la ley de la gravedad es igual a Claro. igual a m por m dividido por r cuadrado. Cuanto más materia, cuanto menos distancia. No, La fuerza de gravedad depende de la masa. Cuanto más masa, más gravedad. Y depende de la distancia. Cuanto menos distancia, más gravedad. ¿Qué ocurre? Que si tú metes tu cuerpo y la luna y la distancia Tierra-Luna, que son 400.000 kilómetros, pues te va a salir que la fuerza es siempre la misma y es mínima. Es muy poca. Pues te va a salir que tiene más fuerza el foco sobre ti, o 20.000 cosas que ocurren en el mundo, como en la electricidad de la cámara. Pues, realmente esa fuerza... Los colores del celular y ese tipo de cosas. Sí, la fuerza de la luna es despreciable. Pero hablando de fuerzas universales, si hablamos ya de emociones, si hablamos de... No, yo lo hablaba como una fuerza. Yo pensaba que esa fuerza que generaba, igual es un random, ¿no? Porque posta, hablando cuando mi niño está muy hiperactivo o más activo, me pasa muchas veces de encontrar que son momentos en los que hay luna llena, pero además que como charlo con una comunidad tan grande de padres que tienen chicos dentro del espectro, nos dimos cuenta, no tengo calculado, pero nos dimos cuenta que a muchos padres de chicos dentro del espectro les pasa algo parecido cuando la luna cambia y se hace luna llena. Pero es algo que obviamente alguien estudiará y que no vamos a resolver seguramente nosotros ahora. Hablando de la materia, el peso, la gravedad y ese tipo de cosas, aparece en esto de los agujeros negros, según te estuve escuchando Sí. Ahí en distintos lugares. Porque finalmente un agujero negro, que es esta novedad que todo el mundo le ha llamado la atención, que existe en el universo porque han podido ser fotografiados. Sí. ¿Por qué existen? ¿Y qué significa que sean negros y que no haya luz, que no entre la luz, en relación al peso de la materia que... Sí. No, bueno, no es que no entre luz, al revés, la luz entra, pero lo que pasa es que no sale. puede salir. Entonces son negros porque al final nosotros vemos la luz que reflejan las cosas. Yo esto lo estoy viendo marrón porque desde el foco llega luz, la luz rebota y la luz rebotada lleva información de la mesa. Esa información es una información de textura, de color. Lo que yo percibo es el rebote de la luz en este objeto. Si este objeto no rebota luz, se lo voy a ver negro. De hecho, el negro no es un color, es la ausencia de color, es ausencia de luz. Es luz que está llegando y que no rebota. Y como no rebota, lo percibo negro. Un agujero negro es negro porque no sale luz de ahí. Y como no sale luz, pues y no sale luz porque no sale a la velocidad que necesita, pues tan pesada la masa que no llega la luz a salir a la velocidad que necesita para atravesar el... Sí, técnicamente, agujero, ¿no? Técnicamente la gravedad es tan intensa la que se genera que ni siquiera la luz, que es el objeto más rápido que existe en el universo, es capaz de escapar de esa gravedad. Entonces la luz se curvaría y volvería sobre sí misma para caer en la luz, no escapa de un agujero negro. Y sobre por qué existen, es una pregunta que desde el punto de vista científico suena rara, porque nosotros no nos preguntamos tanto el por qué surgen las cosas, que suena ya casi a una pregunta más religiosa o filosófica, sino el cómo. El cómo es simplemente porque las estrellas, cuando mueren, pierden una fuerza que se opone a la gravedad. La gravedad hace que las cosas tiendan a comprimirse. Y si las cosas no colapsan, por ejemplo, esta mesa no colapsa, la materia de esta mesa tiende a colapsar por gravedad,
pero la mesa no colapsa porque hay ciertas fuerzas en los átomos que dicen a la gravedad, no, hasta ahí, no aprietes más porque no te dejo apretarte. Con la estrella pasa lo mismo, pues está la materia que intenta colapsar, pero hay un montón de fuerzas que dicen, no empujes más porque no puedes. Pero esta fuerza que inhibe la gravedad en las estrellas, cuando la estrella se apaga, desaparece. Entonces, al apagarse una estrella, desaparece la fuerza inhibidora y la gravedad empuja a colapsar. Y ese colapso puede generar un agujero negro en ciertas circunstancias. ¿Y se sabe qué es lo que hace que una estrella se apague? Sí, una estrella funciona como la cámara, el ordenador. Se le termina la batería. Sí. Pero no tiene cargador. Claro. Entonces, la estrella es un proceso, es muy bonito cómo funciona una estrella. Y hay literal asignaturas completas de la carrera solo para entender cómo funciona una estrella. Y el mecanismo es precioso. La estrella es un horno, como decía antes, un caldero que cocina elementos. Entonces, el núcleo de la estrella está muy caliente y tiene mucha presión. Y en esas condiciones están los protones rebotando y de repente tienen tanta temperatura que hacen pum y se pegan. Y al pegarse se genera un elemento químico diferente, porque los elementos químicos se diferencian de cuántos protones juntan, cuántos protones se pegan. Pues si estos dos se pegan y viene otro y dice ¡pum!, es otro elemento químico diferente. Entonces, el interior de la estrella es un entorno donde va pegando elementos para crear otros elementos. ¿Qué ocurre? Que según tú vas pegando elementos, cada vez tienes menos elementos que usar. Y es casi como el inicio de la vida humana. Sí, de alguna manera remota. Sí, pero sí, bueno, entiendo que el inicio de la vida humana de alguna forma también tiene ese factor de ir tomando elementos e ir agrupándolos para formar cosas más complejas. En una estrella no tiene esos mecanismos que tiene la vida humana tan complejos, donde ya estamos hablando de moléculas orgánicas muy complejas que hacen operaciones súper raras. Claro, acá estamos hablando de otro tipo de materias. Sí. Y los elementos son los mismos, porque son todos protones y neutrones, no hay más cosa. Pero lo que es el proceso en sí mismo, el de la estrella es mucho más sencillo de entender, porque simplemente son pegamento de átomos. ¿Qué ocurre? Que esa estrella, al pegar átomos, genera energía, esa energía es la que nos da vida a nosotros, pero según se genera esa energía, pues se va acabando la pila. Y hay un momento en que la estrella ya no tiene más pila, no tiene más elementos que pegar, y dice, hasta aquí llegué. En ese momento, esa fuerza que dice a la gravedad, no aprietes, esa fuerza... Y viste que hay un montón de teorías conspirativas que suponen que estamos cerca, bueno, entre ellas las religiosas, del fin del mundo, ¿no? Del apocalipsis, en que los desastres naturales, que las guerras, que, bueno, los gobiernos ahora, algunos... No hay tanta conspiración ahí. ¿No hay tanta conspiración? No. La vida humana es súper frágil. Es súper frágil a escala planetaria, pero más todavía a escala cósmica. Creo que no nos damos cuenta de dónde estamos ni qué somos, y por eso que es muy importante, por lo menos yo lo intento, que la gente mire al cielo, para que sea consciente de qué somos y qué lugar ocupamos. Somos muy efímeros, somos una anécdota, somos efímeros en el tiempo y en el espacio, somos una irregularidad. Light blue dot. Somos una curiosidad del universo que posiblemente no tenga ni sentido. O sea, seguramente seamos una excepción extrema dentro de lo que ocurre en el universo, y eso nos hace extremadamente frágiles. De hecho, luchamos contra el universo. Digamos que el universo, hay una ley que es posiblemente la más importante, que se llama la segunda ley de la termodinámica, que dice que todo tiende al desorden. Nosotros somos sistemas ordenados y vivimos yendo en contra de esa ley. O sea, todo el universo quiere que perezcamos. Eso es lo que siento yo cuando me levanto de la cama. Hostil, o sea, tipo, no quiero. O sea, es muy difícil todo lo que tengo que hacer. Me quedo acá tirada. Sí. O sea, pero. Es que sí, porque hay que trabajar. Hay que trabajar. Y cualquier cosa que. O sea, que el universo es una mente inquieta. No podría decir que es una mente, porque ya entramos en términos. Bueno, pero complejos. digo, es un lugar hostil para la vida. Y no solo para la vida, para cualquier sistema. ¿Te has fijado que cualquier cosa, dices, un motor de coche, es lógico que si lo usas se estropee? Pero es que si no lo usas también se estropea. Todo tiende a destruirse. Si esta casa no la cuidas, acaban rompiéndose la junta. Sí. Todo tiende al deterioro. Todo está continuamente buscando destrozarlo. El universo quiere destrozar todo. Es la segunda ley de termodinámica, que dice que la entropía siempre aumenta. Y esa entropía siempre aumenta significa que cualquier sistema que realiza una operación o tiene una funcionalidad, el universo la quiere destruir. No quiere funcionalidad. No quiere, por favor, no lo tomen de forma literal, porque aquí no hay voluntades. Pero tal y como funciona el universo,
tiende a destruir cualquier tipo de funcionalidad. El ser humano tiene mucha funcionalidad y nuestra única forma de vivir es luchando contra la segunda ley de la termodinámica. Estamos continuamente agarrándonos a la vida en contra de las leyes del universo. Y en ese sentido somos una excepción. Y por eso es tan difícil, y por eso hay que trabajar tanto. ¿Por qué trabajamos tanto? Porque el universo tiende a destruir todo. Y si queremos mantener las cosas hay que hacer mucho esfuerzo. Un esfuerzo a costa de la energía del sol. Estamos hablando con Javi Santaolalla, que para muchos de sus fans seguramente es, bueno, hay un tocado, un elegido, una persona que, bueno, ha logrado un montón de cosas y además que ha trascendido, qué sé yo, los medios, la comunicación y ha llegado a muchos públicos. Pero yo no puedo dejar de pensar mientras vos hablás en tu infancia en Burgos, en tu familia, en tus ganas de crecer, en tus sueños y en lo interesante que es contagiar eso en una generación que, bueno, es difícil hablar en términos generales de la generación de jóvenes o de niños que tenemos, pero que es difícil convocarla a la lucha, ¿no? Que cuando ven a alguien exitoso, pasa mucho decir, bueno, es que hay uno solo, es que la pegó con coso, como se llamaba, con TikTok, o la pegó con YouTube, o yo el otro día, a escala re pequeñita, pero que estaba en una plaza con mi hijo y la señora de la calecita me empieza a hablar, que me conoce en la tele, y la llama a la hija y me dice, mira, acá hay una periodista, ¿vos querés ser periodista? Contale, me dice a mí, contale que hay que tener cuña y que no es fácil y que hay que estar acomodado y que hay que tener suerte. Le digo, pero si yo no estoy acomodada, si mi papá era carnicero, si no tengo la más puta idea, o sea, todo lo contrario a lo que es. Y cuando hablas de los supergenios de la historia de la física y cuando veo lo que contás de ellos, también han pasado por momentos de mucha oscuridad y han sido incomprendidos en su época, con lo cual la comodidad y lograr cosas no van de la mano. Y esto que vos decís, vivir solamente es desafiar al caos del universo. Sí, ¿no? Sí, sin duda. Y no sé, sí. Hablo mucho, soy un loro, ¿no? Pero te lo tiro porque me parece que todo tiene que ver con todo. Sí, de hecho yo soy muy fan de divulgar los fracasos. Divulgar fracasos. Sí, porque si solo divulgas los éxitos, das una falsa impresión de lo que es el camino hacia el éxito. Porque estás dando a entender que tu camino solo se ha construido en base a conseguir cosas. Mientras que todo el mundo está de acuerdo, que todo el mundo que ha llegado a un punto alto, en que es precisamente lo contrario, son los fracasos los que te han ubicado en el camino al éxito. Se aprende mucho del fracaso y es una frase típica, pero es una auténtica realidad. Por cada éxito que yo tengo en mi carrera posiblemente ha sido acompañado de 8 fracasos, que no son otra cosa más que un aprendizaje y una forma de guiar el camino. Uno va tentando, probando las cosas que no funcionan, pues es método científico, prueba y error. Las que no funcionan, pues uno las guarda, se las mete en el bolsillo, y las que uno tiene éxito va acumulando hacia el camino. ¿Qué pasa? Que si tu actitud es no probar cosas, no vas a producir ese camino de conocimiento en torno al intento, a la prueba. Claro, ahí en tu descripción, perdóname, vos tenés leer como una forma de vida, ¿no? O sea, sí. Esto de siempre vos decís, bueno, no sean vagos, ¿no? O sea, levántense, hagan esto, bueno, no sean vagos no dice, algo parecido, ¿no? Como desafía tu cabeza, o sea, pensá, levantate, hacé esto, probá, ¿no? Porque hay una generación que no está tan acostumbrada como nuestros abuelos a reponerse de los fracasos, ¿no? Y de la pobreza y del hambre y de las cosas. Sí, a mí no me gusta tanto criticar generaciones porque suena al abuelo. Al abuelo. De hecho, bueno, yo porque soy vieja. No, o sea, no me he quedado... Es como, no es tanto por eso. Mi átomo va para ahí. No es tanto por eso, sino porque soy muy fan de esta generación, tiene cosas muy buenas. Pero es cierto que con las redes sociales se ha alimentado muchas narrativas de éxito ficticio, también muy alimentadas por este fenómeno influencer, donde parece que con un micrófono y unos bailecitos o cualquier forma puedes llegar a tener un éxito muy grande, y se ha prostituido mucho la imagen de la persona exitosa, y yo creo que se ha camuflado también muchas prácticas de personas que llegan al éxito. Y esto confunde, porque si lo único que ves es una cierta parte de la historia,
te puedes creer que eso es todo. Y realmente lo único que vas a que la persona que lo percibe lo único que va a hacer es sentirse frustrada cuando su primer intento no funciona. Y lo que le digo a esa persona es, no, es que si tu primer intento no ha funcionado, genial, porque es lo que le pasa al 100%. Si tú solo te quedas con el camino del éxito que ves de los demás, estás quedándote con una historia súper ficticia. Y en ese sentido, sí hay que levantarse del sofá, sí hay que intentar cosas, y si fracasas, te caes, no funciona, pasa cualquier cosa que no vas acorde a lo que uno espera, genial, porque eso es parte del camino. Y porque es necesario fortalecerse frente a esas cosas para que... Mira, yo ahora me subo a un escenario, el otro día fue en la Feria del Libro, 5.000 personas, me parece más fantástico. Ayer fue como, eras como una rockstar, aparte eran niños pequeños, antes estuviste en el planetario y también había chiquitos de 8 años que hicieron cola por horas para verte, para escucharte, y que realmente habían consumido todo lo que vos contás, y vos contás ciencia pura, o sea, tipo, loco. Esos chicos estuvieron interesados en vos un montón de horas frente al teléfono. Hace 9 años yo empecé a hacer conferencias, yo empecé con el stand-up, haciendo... con un grupo de científicos. Sí. Pues yo muchas veces he estado en el escenario con más personas encima del escenario que debajo. Y... O sea, ¿has hecho stand-up que no funcionaron? Claro. Que no iba público. No iba público, que no se reía, que me miraban mal. Y hablar con cualquier persona que ha trabajado en ese mundo del espectáculo son las mejores funciones, porque son aquellas que te fortalecen, que te forman, que te generan. Y yo ahora cuando estoy en un escenario y tengo una situación complicada, sé manejarla porque he estado en situaciones 1000 veces peores. Claro. Y eso funciona en todo. Los astronautas te van a poner en la peor situación para el entrenamiento, para que cuando estés en el espacio y surja una situación complicada, tengas muchos mecanismos de respuesta. Al final, las situaciones complejas de la vida es un entrenamiento para la vida real, que cuando estés en una posición mejor, no va a ser más que un callo, una ayuda a la hora de resolver problemas. Entonces, que nadie le han dado las cosas fáciles, o casi nadie, pues hay gente obviamente que sí, pero la mayor parte de los mortales... Las Kardashian. Porque yo le tiro cosas. Yo voy a decir los reyes de España. No, que yo ya te escuché, y te voy a poner todos, el reggaetonero tal, el otro. Bueno, como por ejemplo, uno de los que sí le fue difícil y que murió a los 20 años, que lo contás, que no me acuerdo el nombre, el que aparece en la tabla... ¿Evariste Galois? Sí. Contá esa historia que es impresionante. Bueno, es un joven... Galois que aparece... Bueno, contá vos. Bueno, pues efectivamente cuando uno se pone a estudiar en matemáticas, se encuentra que hay un nombre dentro de todo el programa de matemáticas que sobresale sobre el resto porque tiene una asignatura propia. No hay una asignatura que se llame matemáticas de Newton, ni matemáticas de Leibniz, ni matemáticas de Hilbert. Hay una que se llama matemáticas de Galois. Y este personaje es un personaje muy curioso, porque cuando miras su historia, lo primero que sobresalta es que murió con 21 años. Y dices tú, ¿qué persona puede haber pasado la historia con solo 21 años, de tal manera que está entre los 20 más grandes matemáticos de todos los tiempos? Pero encima que lo que escribió sobre matemática lo escribió la noche antes de morirse. Sí. ¿Y cómo se murió? Efectivamente. Y lo que intentó a los 20 años ya había intentado un montón de cosas para ser escuchado. Era un jovencito que además no lo tuvo fácil porque intentó entrar en la universidad y no lo aceptaron, lo intentó en varias ocasiones, tenía muchas ideas, las escribía, intentaba publicarlas, desde la Academia de París no le hacían caso, no las publicaron, intentó mandarse a los matemáticos importantes, toda su vida parecía como un rebotar contra una muralla. Él empezó a sentirse desplazado, empezó a tener sentimiento de rechazo y se volvió un joven muy revolucionario que empezó a tener conflictos políticos porque estaba en esa Francia que estaba siempre en pie de guerra, y él era llegó a estar en cárcel porque con una daga manifestarse. Una daga en mano llegó a amenazar al rey y acabó en prisión por actos de ese estilo. ¿Qué ocurrió? Que con 21 años, por circunstancias, está muy en la oscuridad todo lo que ocurrió. No se sabe fehacientemente cuáles son los motivos ni cómo surgió. Los datos que se conocen perfectamente y están contrastados, que con 21 años parece ser que por un motivo de honor, y se especula que pudo ser una mujer, entró en enfrentamiento parece ser con un amigo bastante cercano, y que se iban a retar a duelo a pistola. Y él sabía que la otra persona tenía más posibilidades de vivir en este duelo. Así que la noche antes de que se diera este duelo, se puso a redactar una carta a un matemático famoso expresando todas sus ideas. No es que sacara toda su teoría en ese momento. Pero fue la base.
Sí, bueno, o mejor dicho, el culmen. Él lleva mucho tiempo pensando en todo eso. Y lo que hizo fue plasmar todas sus ideas en una carta, pero no es que dijo, voy a escribir sobre esto y se puso a escribir, sino es el producto de muchas horas de pensamiento que lo plasmó en una carta, la envió a matemáticos. Esa carta fue ignorada durante 40 años, pero cuando volvió a salir a la luz, la revisaron y dijo, bueno, esto es un área nueva de las matemáticas. Hoy se llama la teoría de Galois y a mí me gusta mucho porque además está muy relacionada con mi especialidad, que es la física de partículas. La matemática de Galois está relacionada con la teoría de grupos, la teoría de grupos está relacionada con las simetrías y las simetrías es la base de la física. Y Galois terminó muriendo en ese duelo con solo 21 años de edad y pues, es una historia trágica de una persona que bueno, tiene una mente brillante, claro. Me quedo pensando, aparte me acuerdo la foto que pusiste, todo. ¿Cómo aprendiste a hacer también los videos y las cosas que haces en redes, ¿no? Porque escuché en Date un Blog, se llama, tu blog. Lo voy a chivear porque no tiene muchos seguidores, que son 4 millones más o menos. Así que nos vamos a ayudar acá desde Border. Pero estuviste un tiempo sin subir videos. Un poco que te hartaste, te embolaste, no sabías qué contenido hacer, te pusiste a dar conferencias, no te daba el tiempo. ¿Por qué dejaste 2 años? ¿Qué estuviste pensando ese tiempo? Porque ahora empezaste de nuevo. Bueno, falta de esta semana. Hace una semana pusiste uno y te vas a poner esta semana. Pongo uno cada 2 semanas. Entonces. Cada 2 semanas. Lo corregimos. No pasa nada. Pues retomando un poquito lo que decíamos antes, yo llegué a las redes también experimentando. Eso que decía yo de probar y aprender a través del fracaso. Cualquiera que vea un vídeo mío del principio pues se da cuenta que ha habido una evolución basada en el trabajo y en la prueba y el error. Por lo tanto, en eso que es exponerse, probar y probar y probar. Yo dejé YouTube por varias razones. La primera, la más básica, es porque yo me sentía muy estancado. En el sentido de que yo ya había probado todo, yo digamos que cuando me veo... Las mieles del éxito. Puede ser. Y sí. Sí. Digamos que cuando yo llego a un punto exacto, en el que no veo que evolucione, no veo que yo mismo tenga un crecimiento personal, siento que es el momento de cerrar capítulo. El momento en que yo no sienta que hay una forma de progreso, de evolución. Eso fue por un lado. El segundo, empecé a darme cuenta de ciertos aspectos negativos que tiene el trabajo en redes sociales. Fui consciente de ello y empecé a preocuparme, sobre todo lo relativo al famoso algoritmo y cómo genera el tipo de emociones que generan de ansiedad. ¿En vos o en la gente? En los creadores. O sea, ¿cómo? Claro, porque los creadores estamos todo el tiempo tratando de entender. Me encanta, perdóname, soy un poco creída. No, me da gracia que digo, nosotros los creadores, yo sé, creo. Un mes que tengo. No, yo creo, pero bueno, que tengo YouTube hace un mes, 2 meses, no sé cuántos. No, pero digo, si te pones a hacer eso. Es como que tenés que sacarle la ficha al algoritmo y tenés que empezar a entender qué es eso, porque no entendés por qué esto rinde mucho y esto rinde poco, y después hay un montón de gente que habla de eso y que explica eso, pero no sabes si es gente de YouTube, no sé si es que el propio algoritmo quiere que hagas eso y no quiere que hagas lo otro. Bueno, como que hay toda una cosa medio que te das manija y que terminás haciendo algo que no sabes si es exactamente lo que sentís que tenés ganas de hacer. Por ahí van los problemas. La realidad es que el algoritmo no quiere nada, el algoritmo no tiene voluntad. Pero el algoritmo va tomando información de todas las personas que van dejando su rastro en las redes, y de esa información va optimizando ciertos procesos. Esos procesos de optimización no buscan la paz mundial ni el desarrollo personal. Ese algoritmo de optimización busca rendimiento económico y busca un conjunto de parámetros que hacen que la gente esté más pegada. Y hay estudios de neurobiología y neurociencia que te dicen qué es lo que hace que el ser humano se pegue a algo. Y el algoritmo no sabe cómo, o sea, no tiene esa voluntad, pero lo busca. Claro, no tiene ideales. Sí. Sabe cómo captar la atención, pero no es que sabe para qué, no es que tiene un sentido. No tiene ningún sentido. Hay un parámetro obvio que es el de rendimiento, y lo único que hace es autoconfigurarse para favorecer aquello que genere pues adicción o que genere... repetición. Sí, que la gente se quede.
permanencia. No necesariamente busca que la gente aprenda o que se desarrolle, sino permanencia. Y si la gente que se queda más viendo un bailecito que viendo un contenido cultural, político, artístico, o un gatito, pues lo va a favorecer. Y en ese sentido, pues no pasa nada, son las reglas del juego, pero detrás de todo eso hay un montón de dinámicas de creación que poco a poco irás viendo, como todo está parametrizado, todo estadísticas y puntuaciones, que pues están pensadas y diseñadas para que el creador le generen también cierto toque de ansiedad. Y al principio pues es muy fácil de digerir y gestionar, pero cuando tu dinero, tu trabajo, cuando depende tu posición depende de eso, empieza a generarte unos mecanismos de realimentación donde yo noté, el día que yo me preocupé es cuando noté que mis estados anímicos dependían de los vídeos que yo subía. Si el vídeo lo subía y funcionaba bien, yo me sentía muy alegre y muy capaz y me afectaba positivamente a mi estado de ánimo. Cuando el vídeo no funcionaba, pues estaba más malhumorado, respondía mal a personas cercanas, y me di cuenta de cómo un algoritmo puede estar dominando mis estados de ánimo. Y ahí me di cuenta de que eso no es sano. O sea, no puede ser que algo externo a mí me está afectando de forma tan plena. Y otra cosa que percibí que tampoco me gustó es que a la hora de elegir mis contenidos y planificarlos, estaba pensando más en el algoritmo que en mí mismo o en la gente. Y eso no favorece la forma en que está estructurado el funcionamiento de las redes. Las redes están estructuradas para que la gente haga lo que genera más atención, sí. Lo que genera que la gente se quede más tiempo en la red y la gente se quede... estudiado. No es nada casual, yo me he leído ya muchos papers, he leído muchos libros al respecto y es todo... Eso es medio desestimulante. Es comportamiento, ellos saben las leyes del comportamiento humano y saben el funcionamiento de los neurotransmisores, son las inteligencia artificial, ¿no? Eso es inteligencia artificial. Poder poner en un algoritmo el comportamiento humano, en números y no sé, códigos, no sé cómo se hace. De alguna forma. Pero básicamente lo que quiero decir es que el algoritmo sabe más cosas de nosotros mismos que nosotros. Que al final volviste para desafiar el algoritmo. De alguna manera. ¡Queridos hijos de Newton! No tanto así, me pasan varias cosas. La primera es que me noto un estado mucho más sano con respecto a cómo funcionan las redes que antes. Entonces ya puedo tener, yo creo, que una relación mucho más, más sana. Es un mega experimento. No sé, los creadores así súper exitosos como vos, si han hecho esto. De decir, bueno, está todo bien, ya sé qué es lo que funciona. Sí, lo domino, está genial. Todo, ahora voy a hacer lo que se me canta. Claro, ya no dependo económicamente. Creo que también tengo la suerte de tener una marca personal bastante afianzada y que la gente me va a ver sin necesidad de poner títulos extravagantes. Y me apetece hablar de ciertas cosas, pues las voy a hablar y ya está. Como las tres leyes de Newton. De hecho, perfectamente, como las 3 leyes. De hecho, voy a hacer un experimento. Aquí en esta tierra es muy querido Bizarrap, supongo, ¿no? Claro. Bizarrap también ha sido un rebelde. Es más, yo le puse Border Sessions por las Bizarrap Sessions. Pues yo quiero hacer sessions de física y también hacer... ¿Con música? Él ha sido un rebelde, ha cambiado también la forma en que se produce música, en el sentido de que fuera discográfica. ¿Lo conociste, Bizarrap? No. ¿Y por qué no lo conociste? No te conozco, o sea... Pero, hola, editorial. No, pará. Bueno, yo te voy a buscar un teléfono del productor de Bizarrap, que seguro lo conseguimos. Te lo voy a mandar, pero ya te vas en 2 días. Sí, pero Bizarrap está en el mundo como vos. Vos mañana te vas a Los Ángeles, Bizarrap pasado mañana está en Los Ángeles. No, lo que quiero decir es que me gusta ese concepto de romper reglas. Y él rompió la regla, él no pone nombres a las canciones, ya eso romper las reglas. Tiene una estética, él no gasta $20 millones en un videoclip. No. Sus videoclips son 10 euros. Y un montón de tiempo no le veíamos la cara. Sí, entonces por mi parte tengo esa mentalidad también de romper el algoritmo. No quiero romper el algoritmo, lo que quiero es hacer un conjunto de contenido. Pero si se rompe mejor. No, pero ¿y cómo sería lo de Bizarrap en ciencia? Claro, una session. Bueno, para empezar, no ponerle título a los vídeos. Sesión de física número 1, ya está. Sesión de física número 2. Una de las cosas que yo siempre odio de YouTube es la dependencia que tiene el rendimiento de un vídeo con respecto al título. Sí. Eso hace que ya todo se pervierta. Y yo no quiero poner títulos, además en TikTok me acostumbré a no poner títulos y ya está. Sesión de física número 1. Y temáticas variadas. ¿Y tiempos?
¿Te vas a animar? Veremos. ¡Tanto no! ¿Te vas a poner a hablar 40 minutos? Bueno, no vamos a contarlo todo tampoco. Veremos, pero pues una idea que tuve la semana pasada y viene muy motivada por esto, de que no quiero participar en eso y Claro. creo que... Sería ya lo traicionarte necesito. aparte, porque no, si todo lo que hiciste lo hiciste justamente desafiando lo que te estaba pasando. eso es cierto. Bueno, ¿algo más que me quieras contar? Porque ya la verdad que te tenés que ir. Yo te seguiría preguntando de todo, no sé, qué sé yo. ¿Tenés hermanos? 3. ¿3? ¿Y Sí. qué hacen? ¿Viven en Burgos? No, en Canarias. Toda mi familia llegó a Canarias con 10 años. En ese sentido... ¿Qué dice tu estamos mamá de muy vos? afianzados. Que, mi madre me quiere mucho. ¿Pero qué dice que te transformaste en esto? ¿Qué dice, tío? O sea, ¿qué dice Mi que familia tiene una percepción mía muy, muy divertida. o ni te junan? Porque no sé si... Sí, tiene saben TikTok. de todo lo que me ocurre y obviamente, bueno, mi hermana es mi manager. Ah, Mi hermana buenísimo. pequeña. Mi madre y mis hermanos pues, son mis fans. O sea, Son tu fan número 1. sí, Ah. de alguna manera. En verdad no es público objetivo, o sea, no ven mis vídeos. no. Son fans en cuanto a que, No ven que me tu- apoyan, que me quieren mucho. Sí ocurre que... creo que no han dimensionado del todo, que lo van a dimensionar Claro. cuando vengan aquí a América. Sabes que tengo mucho más público en América que en España. Ah, sí. Y mucho más ferviente, mucho más intenso. Bueno, pero la intensidad y la fervor, eso, bueno, acá, viste, Sí. es lo que, lo que hay. lo que hay, la fervor. Hoy voy a ir a Bombonera y creo que voy a entender muchas cosas. ¿Hoy vas a la Bombonera? Sí. Pero flaco, para un poco. Me invitaron y dije, Bueno, no, está bien. pues, No, está bien, tenés que ir. creo que Sí, es algo sí, que tengo que sí, hacer. está bien. Pero básicamente lo que pasa con mi familia es que yo siempre he sido una persona muy particular, voy a decirlo así. Una extravagante. Sí, atípico. Rompedora de moldes. Y en el sentido de que en mi vida de repente... siempre han pasado cosas alrededor de mí que nadie sabía poder predecir. Pero ¿sabes? ellos confiaban. No era que Claro, decían, no, que estudie mi madre- leyes porque... No, mi madre y mi padre siempre han sido, hijo mío, confiamos en ti. Ah, Otra ¿sí? cosa es Qué que siempre he sido una persona lindo. súper responsable. Eso sí. De esto que a mí mis padres nunca me han dicho, ponte a estudiar, sino al revés, deja de estudiar. Entonces, Claro, no, bueno, es que ¿cuánta carrera te mandaste? sí. Muchas. Tengo la de piano también, o sea, soy una persona muy estudiosa, 4 idiomas. En ese sentido, mis padres sabían que nunca me iba a faltar nada, porque o sea, este chico, con lo responsable y estudioso que es, nunca le va a faltar nada. Claro. Entonces yo llegaba a mi padre y decía, papá, dejo la ingeniería, me da la física. Bueno, hijo, pues, papá, que dejo la física. Seguía en el banco. Me pongo a contar chistes por bares. Bueno, hijo, pues, Está bien. Bueno, bárbaro, son un amor. bueno, papá, que dejo los chistes en el bar y me hago un canal de YouTube. Bueno, papá, que cierro YouTube y me pongo a hacer bailecitos en TikTok. Bailecitos en TikTok no hiciste. No. No hiciste, ¿no? Bailecitos en TikTok. Bueno, sí, uno. ¿Ah, sí? Bueno, es que, no, pues, No. siempre me gusta hacer cosas divertidas. Tengo un perreo cuántico, que es una canción de reggaetón, con letra de... Para, pero a vos te gusta el reggaetón, porque yo te encanta escuché, el reggaetón. a mí me pareció que lo bardeaste el reggaetón. Te voy a decir algo que... O sea, que- pero no bardeas nada, ahora me te doy va a cuenta dejar- que no, que era Te voy a ahí. dejar con la cara descompuesta. Uno de mis grupos favoritos cuando yo era pequeño era Ráfaga. ¿Conoces Ráfaga? Sí, pero Ráfaga. Sí, ¿cómo Me sí? encanta la cumbia, Rodrigo, la Mona Jiménez... Bueno, pero eso es música para lo que es el coso de esto de Sí. trap ahora, no sé qué Exacto, cómo exacto. llamarlo. Pues yo empecé, mis primeras pasiones musicales fueron... Ráfaga. Ráfaga, el combo dominicano, o sea, música latina, el merengue, la bachata. Y es lo Sí. que yo bailaba con 15, 16 años. Bueno, pero eso es música clásica, Exacto. popular, latinoamericana. Exacto, pero eso me fue mi puerta de entrada a descubrir otro tipo de ritmos que poco a poco... Que vos igual no le pegas a nadie por lo que veo, pero no es lo mismo. No, pero yo era fan del reggaetón antes de que el reggaetón fuera algo de masas. O sea, realmente a mí ya me gustaba el reggaetón en 2010, cuando ya empezaba Es José Newton, vamos a hacer una prueba. Yo soy tu gatita. Tengo un vídeo defendiendo el reggaetón. No, Tengo un perreo cuántico, o sea, te estoy diciendo. bueno, primero quiero que me digas el perreo cuántico, después quiero que me Te lo canto. cantes una de Ráfaga. Venga. Bueno, dale. Mentirosa, no vuelvas más. Está boludo, ¿sabes? A mis Mentirosa. brazos. ¿Y eso se bailaba en Canarias? No me decías. Y te la bailo aquí. O sea, bailo bien merengue. Pero estas cosas. flaco, Pues me tenés gustaba. ojos celeste, bailás merengue, usás cosas, o sea, sos un caso raro. Canarias, me decían mis amigos, yo viví con 4 argentinos en Suiza. Para eso, los argentinos en Suiza, en el coso del bosón de Higgs, Sí. Había- Los he conocido ahora ahí. claro, los encontré recién en un asado, que encima insólito porque, perdóname, pero para mí es muy importante esto. Uno es de Monte Grande, no,
no es de los que estudió con vos. Bueno, el amigo del que estudió con él en el coso del bosón de Higgs es de Montegrande y lo conozco y conocemos el mismo lugar y trajo al asado de donde acabo de traerlo a Javi un montón de tortas de la mejor panadería de Montegrande y yo creo que no podía salir. Él me dijo, tenemos que darle tiempo a la nota y salimos, ¿no? Sí. Porque yo me quedaba sacando fotos ahí. No, pues ciertamente lo que te decía es que no se imaginan hasta qué punto Canarias tiene contacto y conexión Pero hablan como con América argentinos. Los canarios son... Más venezolanos, se parece más al venezolano. Más al venezolano, sí. Claro. Pero a mí se me ha mezclado porque viví mucho con argentinos y todo se han ido pegando, pero ciertamente el canario tiene un carácter muy similar al de América Latina y tiene mucha influencia de todo. De hecho, mi amigo decía de broma, estos amigos que viste ahora, decían de broma. Divinos. Decían, no, argentinos, aquellos que no querían Europa los lanzaban en barcos hacia América y los peores del barco los soltaban en Canarias. Porque Canarias está medio camino. Decía de broma. Decía de broma lo peor de lo peor que no, hermosos, lindos amigos la verdad que tenés acá también en la tierra. Son más lindos, sí. Así que bueno, pero bueno, que tenemos mucha conexión con América Latina y yo personalmente me siento súper unido a esta tierra y muy en particular a Argentina. Lo de ayer no tiene nombre, no voy a olvidar nunca, subí al escenario con lágrimas. Arrollador. Y aparte seguiste después bailando también, que fue a bailar, no, tengo un sentimiento, o sea, muy intenso, muy, o sea, capaz pasado de intenso somos, pero te llevas, no, o sea, amo, o sea, muy contentos. Sí, bueno, amo yo lo que quiero decir de Javi, que me impresionó primero porque vino a Border, que tenemos, no sé, 3.300 seguidores en este momento, y Javi, ¿cuántos tenés vos en tu, no sé, 10 palos en total? Tengo 10 canales, 3 canales de YouTube, 2 millones y medio, 1,5 millones y 1 millón. Bueno, y yo dije, ¿por qué? Porque yo llevo 7 años haciendo, bueno, entre 7 años hablamos. No sé, pero bueno, yo dije, ¿por qué? Que me dijo que sí, porque yo le tiré, ¿viste? Yo escribo a 800 personas para pedirles notas, por supuesto, me contestan 3, y me contestó, y después me contacté con, no sé, las personas que rodean a la estrella, ya nos tenemos que ir, y no, medio me echaron flea, y volví a hablar con él y me dijo, yo voy el domingo a Border, y la verdad que te rebanco, gracias, hoy a la mañana me escribiste para hablar, que esto es un grande, una persona humilde, comprometida, seria, y que además, nada, yo te agradezco, mañana vas a estar con mi bosón de Higgs, con la Nata, sí. O sea, que es mi maestro, y bueno, nada, te súper agradezco porque fuiste a los medios más importantes del país y a este pequeño medio que tanto queremos, que es Border Periodismo, así que te súper agradezco realmente tu predisposición. Sí, no, yo pregunté por ti, obviamente cuando uno llega a un país que no conoce, pues no conoce a los personajes. Entonces lo primero que hice fue preguntar, oye, esta chica, y todo el mundo me dijo, no, sí es súper buena, y hace cosas súper bien, y a mí lo que me importa es la calidad del contenido y no tanto el número de seguidores. Bueno, pero es muy importante que lo digas, porque viste que también todo esto de las redes y de la impronta hace que mucha gente cuando llega a un lugar piense que tiene que actuar de determinada manera, y es, yo creo, al revés, ¿no? Que cuanto más grande sos, más humilde, más cercano, y tenés esa percepción de poder, no sé, bueno, decidir, pero la idea es que vos seguís siendo vos, sí. Qué sé yo. Bueno, me viste en el asado con mis amigos de toda la vida, sí. Y la realidad es que la calidad de una persona no se mide en número de seguidores. Y, claro, es que esto que decimos que parece una pavada, no es una cosa tan dada por obvia. Y muchas veces te encuentras sorpresas desagradables. Totalmente, pero vos sos una sorpresa muy agradable, muchas gracias. Así que dame una manito. El perreo cuántico no me lo hiciste. Nos vamos de perreo cuántico. De repente que te mire, tengo novia, estoy soltero, esto es fantástico. Wow. Escucha, ¿y sabes música también? Entonces, bueno, toco piano, como ven, no canto muy bien, pero aquí viene información importante. Mi mejor amigo del colegio, carne con carne, o sea, una persona inseparable, que somos verdaderamente copias, tiene una banda muy famosa en España. Él es el batería de una banda muy famosa en España. ¿Cuál? Se llama Efecto Pasillo. Con ellos también hice una canción que se llama Universo, sobre las estrellas, en otro tono, pero juntándome con él de broma, venga, vamos a hacer una canción de broma, así un perreo, nos gusta a nosotros el perreo, un cuántico, hicimos una canción juntos. Sí. Perreo cuántico. Búsquenlo y bailenlo, sobre todo bailenlo y disfrútenlo. Gracias, lindo. Nos vemos, gracias.